¿Te has preguntado alguna vez qué es realmente el cielo para un católico? Aquí te explico todo lo que necesitas saber, con profundidad y claridad. El cielo, según la fe católica, es el estado de felicidad suprema y definitiva en la presencia de Dios, que es a donde van las almas de los justos tras la muerte. Encontramos su fundamento bíblico, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 12, donde Jesús promete la recompensa en el cielo a los que sufren por su causa. La tradición de la Iglesia reconoce desde los primeros siglos que el cielo es comunión plena con Dios. Los padres de la Iglesia enseñaron que el cielo es contemplar a Dios cara a cara. A lo largo de los siglos, el magisterio ha desarrollado esta doctrina, enfatizando que el cielo es la meta última del ser humano, como afirma el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium. La aspiración al cielo tiene base en la ley natural, pues el hombre está orientado por naturaleza a buscar la felicidad plena, la cual para el creyente, solo se encuentra en Dios. La Iglesia usa el cielo de manera pedagógica, mostrando a los fieles el sentido último de la vida y motivando a vivir según la moral cristiana. La Iglesia primitiva comprendía el cielo como la recompensa de la fidelidad a Cristo y lo expresaba claramente durante las persecuciones, animando con esperanza. El cielo se relaciona profundamente con temas como la resurrección, el juicio final y la comunión de los santos, formando un tejido doctrinal coherente. En el simbolismo, el cielo suele representarse con luz, coronas, banquete y ciudad celestial, imágenes que evocan plenitud y gozo infinito. Vivir con la meta del cielo fortalece el sentido moral y espiritual, potencia la esperanza y ayuda a sobrellevar las dificultades terrenas. Santos como Tomás de Aquino han enseñado que el cielo es ver a Dios directamente, lo que colma todos nuestros deseos y da sentido a la vida espiritual. Hoy, para el adulto católico, vivir orientado al cielo implica actuar con caridad, perseverando en la fe y colaborando con la gracia en la vida diaria. Para niños, niñas y jóvenes, la esperanza del cielo se traduce en valores como la amistad, el esfuerzo y la confianza, animándolos a buscar a Dios siempre. Existen desafíos y errores contemporáneos, como imaginar el cielo como algo lejano o irreal. Sin embargo, la fe enseña que es real y transformador, relevante en la ética diaria. Buscar el cielo ayuda a la santidad personal y comunitaria, pues inspira una vida de virtud, unidad eclesial y servicio al prójimo, conduciendo al destino para el que fuimos creados. Gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que te haya sido útil y te haya gustado.